Buen día. Hoy trabajaremos lo relacionado al proyecto de nación. Para ello necesitamos comprender qué es un proyecto de nación, cuáles son sus elementos, cuáles son los valores en los cuales se trabaja y vamos a iniciar. Como podemos observar, dice que este es un seminario de jóvenes ciudadanos con criterio. Para ello, nosotros vamos a trabajar con valores ciudadanos. Estos valores ciudadanos son 5. Vamos a ver los primeros. Observamos que dice el respeto a sí mismo y hacia los demás. El respeto es muy importante que lo tomemos en cuenta al establecer las estrategias y la vinculación de valores. Al igual, la responsabilidad me dice que invita al compromiso de ser mejores, de trabajar con entusiasmo y esfuerzo para alcanzar las metas propuestas y hacer realidad nuestros sueños. En todo proyecto es necesario trabajar con responsabilidad, porque con este valor nosotros podemos ser mejores cada día, dar lo mejor de nosotros. También tenemos otro valor, que es la honestidad, que se expresa como la forma de ser y actuar de manera correcta y justa en las acciones cotidianas. Ser honesto es importante. Ser honesto me salva de muchas cosas, me hace mejor persona. Ser honesto me indica que yo voy a actuar de una manera correcta. También tenemos los otros valores, como la solidaridad, que esta me dice que une, hermana y motiva a poner las propias habilidades al servicio de la comunidad. Tenemos que ser solidarios en todo. Tenemos que ser solidarios hacia las personas, para hermanarnos, dice. La autodeterminación, que implica autenticidad, actitud abierta al diálogo, toma de decisiones positivas y reconocimiento de las demás personas en igualdad de dignidad. Los elementos que conforman el proyecto de nación son 5. Como nosotros podemos observar, son estas 5 grandes divisiones: visión común, la justificación, las metas, las estrategias y la vinculación de valores, y los anexos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando estamos hablando del proyecto Nación, lo primero que tenemos que pensar es una visión común. Tenemos que hacer una visualización personal de la Guatemala de tus sueños. Tenemos que compartir como grupo las visiones personales y redactar una visión común. Un ejemplo que nosotros podemos marcar acá dice: queremos una Guatemala unida donde todos los habitantes nos sintamos seguros y con oportunidad para desarrollarnos de manera integral, con salud física, mental, emocional, con educación, justicia y solidaridad. Lógicamente esta visión queda corta porque solo es un ejemplo. Vamos a seguir viendo otros elementos. El proyecto de nación me dice que también necesita una justificación o lleva una justificación. Vemos que dice que revisen la justificación personal y redacten una justificación común. Básicamente lo que tengo que ver aquí es por qué un proyecto de nación. ¿Por qué quiero hacer un proyecto de nación? Un ejemplo de esto dice: creemos que es importante hacer un proyecto de nación para poder enfocarnos en una visión compartida, con la que todos podamos comprometernos y para que de esta manera podamos unir esfuerzos para construirla. Lógicamente, esta solo es la primera parte, ¿verdad? Porque debemos de colocar razones válidas por las cuales yo quiero hacer mi proyecto de nación o por qué tengo que diseñar un proyecto de nación. También vemos que está constituido por metas y estas pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Nos dice que tenemos que definir estas metas.
en los 3 plazos: corto, mediano y largo plazo. Estos 3 plazos los podemos concebir así: el corto plazo de 1 año o menos, el mediano plazo de 1 a 5 años y el largo plazo de 5 años a más. El plazo para su proyecto en acción van a ser estos 3. ¿Y cuántas metas tengo que redactar? Al menos 2 metas para cada plazo. Entonces, debo de diseñar 6 metas, 2 para corto, 2 para mediano y 2 para largo plazo. Aquí tenemos unos ejemplos de metas a largo, mediano y corto plazo. Veamos acá. En el largo plazo podemos decir: lograr que todos los guatemaltecos contribuyamos con nuestro país a través del pago de impuestos. A largo plazo. Se va a hacer a mucho tiempo, más de 5 años. En el mediano plazo, promover que todos los guatemaltecos mayores de edad tengan un número de identificación tributaria. Podemos promover eso. Aquello se va a lograr muy lejos. Esto de repente se va a hacer en un plazo de 1 a 5 años. Pero en el corto plazo, es decir, de 0 a 1 año, lo que podemos hacer más concretamente es hacer conciencia en los guatemaltecos de la importancia de exigir factura. Importantísimo esto, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, nunca vamos a llegar a esto, a largo plazo. Veamos otro ejemplo. Tenemos largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Si se dan cuenta, están vinculados. Me dice largo plazo: mejorar el ambiente de las escuelas de toda Guatemala. Pero para que podamos llegar a hacer eso, debo de hacer varios proyectos o varias actividades en medio o antes que se realice todo eso. Entonces podemos decir que en el mediano plazo podría ser mejorar el ambiente educativo de las escuelas del departamento de Guatemala. Si se dan cuenta, el mediano plazo es más corto, más específico. Aquí es de toda Guatemala, aquí solo es de un área. Lógicamente, de un área se va a poder realizar en un periodo menor a 5 años. Y en el corto plazo, de 0 a 1 año, mejorar el ambiente educativo de las escuelas de Ciudad Vieja. Eso se puede hacer en un corto plazo. Es decir, que para alcanzar aquello a largo plazo, tengo que comenzar con el corto plazo, que me va a llevar a un mediano plazo y que me va a llevar a un largo plazo. Tenemos el ejemplo de las metas a corto plazo. Disminuir la cantidad de jóvenes y niños en riesgo de delincuencia a partir del 2020. Este es un buen ejemplo. Y vemos que estas metas tienen que tener estrategias. Y estas estrategias tienen que vincularse con valores. ¿Qué son las estrategias? Pues son los medios para alcanzar mi meta. Como estrategia para la meta anterior, si yo definí esta meta, mis estrategias para disminuir la cantidad de jóvenes y niños en riesgo es esta. Por ejemplo, abrir programas de educación física para niños de la calle. Por ejemplo, darle oportunidad a los adolescentes que no estudian para incursionar en actividades artísticas productivas. Fomentar las actividades y programas culturales y deportivos para jóvenes en riesgo. Es decir, las estrategias son las cosas que yo puedo hacer para alcanzar esta meta que yo propuse anteriormente. Veamos cómo sería la vinculación de los valores ciudadanos con estas estrategias. Con esta meta reforzamos como grupo la responsabilidad y, si se dan cuenta, la vinculación de las estrategias con los valores siempre va a estar presente. Me dice la responsabilidad. Aquí también se incluyen los valores. Cuando yo estoy vinculando una estrategia con la meta, debo de colocar un valor ciudadano para vincularlos. Entonces vemos que aquí se involucra la responsabilidad. ¿Se recuerdan de los 5 valores que vimos al inicio?
el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la autodeterminación. Estos 5 valores son los que vamos a estar utilizando en las vinculaciones. Como vemos, me dice, con esta meta reforzamos como grupo. Básicamente es la unificación, la unión de la meta con la estrategia. Y tenemos que unirlas por medio de un valor. Entonces me dice, con esta meta reforzamos como grupo la responsabilidad. Aquí está el valor que tenemos ante nuestra sociedad y buscamos que los jóvenes en riesgo aprendan a respetarse. Aquí hay otro valor. A sí mismo, a los demás y a tomar responsabilidad. Otra vez tenemos otro valor de sus propias acciones. Es muy sencillo. Cada uno de los elementos que nosotros diseñamos se van a tener que vincular. Las metas con las estrategias a través de los valores. Tenemos otro ejemplo de meta a corto plazo. Mejorar el ambiente educativo de las escuelas de Ciudad Vieja. ¿Cómo vamos a mejorar ese ambiente? Viene la estrategia y esta estrategia me ayuda a comprender cómo voy a mejorar ese ambiente. Primero tengo que inventariar las escuelas de Ciudad Vieja que tengan interés en recibir apoyo. Las identifico. Investigar opciones de gestión de recursos para la mejora de escuelas en nuestra comunidad. Y por último, mejorar la infraestructura de las escuelas de Ciudad Vieja. Es decir, que para alcanzar esta meta, yo voy a ocupar estas estrategias. Y la vinculación de la meta con las estrategias es por medio de esta vinculación. Con esta meta reforzamos como grupo la responsabilidad. Si se dan cuenta, aquí está el valor que tenemos ante nuestra comunidad y buscamos tomar responsabilidad nuevamente en la mejora educativa del país. No importa si se repiten los valores en las diferentes vinculaciones. El asunto es que nosotros tenemos que manejar siempre esos 5 valores ciudadanos que vimos al inicio. Estrategias y valores. Me dice que después de poder diseñar cada una de esas estrategias y valores, yo tengo que hacer un mapa mental de estrategias del proyecto Nación. Y debo de usar 3 grandes ramas: metas a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. De cada meta se desprenden las estrategias que te permitirán lograrlas. Y tenemos que definir los valores ciudadanos asociados con la meta. De esta cuenta, vamos a ver que el mapa de estrategias va a quedar así, en su forma muy básica. Tenemos que colocar nuestro proyecto de Nación. Aquí donde colocamos proyecto de Nación debe ir nuestra visión común. Lógicamente va a ir resumida. En las metas a largo plazo solo van a quedar los títulos. Y de estas metas se van a desprender por lo menos, ¿cuántos habíamos dicho? 2 metas por cada plazo, ¿verdad? 2 metas por cada plazo. ¿Sí? Quedaría entonces así. Tenemos la meta a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuántas metas había dicho? 2 como mínimo. Si usted quiere hacer 3, 4 o 5, pues está en la libertad de hacerlo. Y de cada meta que yo proponga, se tiene que establecer 2 estrategias. Como se ve acá, tenemos la meta, el título, meta 1, 2, 3. Aquí se diseñaron 6. Pero lógicamente, de cada meta se tienen que desprender 2 estrategias para hacer una vinculación luego de ellas. De cada una de ellas tienen que sacar una vinculación con la meta. Es decir, la vinculación es una explicación que amarre la estrategia con la meta y un valor.
una vinculación que agarre la estrategia, la meta y un valor. La estrategia, la meta y un valor. Es decir, es un texto explicativo. Básicamente la vinculación de las estrategias con las metas es un texto explicativo, ¿verdad? Incluyendo valores. Y por último, llegamos a los anexos. En los anexos tenemos que hacer una investigación de estos 10 temas, por decirlo así, y si queremos agregar más, podemos hacerlo. Pero tenemos que investigar el ordenamiento fiscal. Básicamente, ¿cómo es que Guatemala ordena todo lo relacionado a los impuestos y a la recaudación? Lo jurídico, el marco legal. ¿Cómo es que en Guatemala se forma este marco legal? ¿Cómo se forman estas leyes, podría decirse? ¿Cómo en Guatemala se trabaja la educación vial? Si hay información, si no hay información, si hay una cultura, si la promueven, si hay una cultura tributaria, cómo se enseñan a los niños con respecto a los impuestos, el ornato de la ciudad, la limpieza de vías y espacios públicos. Ojo acá, aquí no es boleto de ornato, eso no es un tema relacionado con la limpieza de vías y espacios públicos. Si ustedes colocan algo relacionado con el boleto de ornato, pues que se diga que para pagar este ornato hay un arbitrio. Solamente mencionarlo, pero no centrarse en ello. Centrarse en la limpieza de vías y espacios públicos. Hay que investigar sobre el voto, el sufragio, la participación de los jóvenes, de las personas, los derechos y deberes que la Constitución nos brinda o nos proporciona, las equidades que hay en Guatemala, cómo se maneja la equidad laboral, la étnica, la social, la de género, cómo se maneja el respeto a las diferencias, a la pluriculturalidad y al multilingüismo. ¿Será que hay respeto? ¿Será que no lo hay? Pues eso es lo que tenemos que identificar y redactar. Identificar cómo se trabaja la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Si nosotros tenemos 10 integrantes en nuestro grupo, lógicamente tendríamos que tomar un tema por cada integrante de grupo. Si son 10 y hay 11 temas, pues a uno le va a tocar doble. O si en tu grupo solo hay 8 integrantes, pues lógicamente a 2 se les va a recargar con 2 temas. Para ello, yo te sugiero que sorteen esto y pónganse de acuerdo para ver a quién le toca qué tema. Y al finalizar, ustedes tienen que presentar un marco teórico que va a ir en anexos con esta temática. El informe del proyecto Nación tiene que llevar algunas normas. Me dice que dentro del informe del proyecto de Nación no debe excederse de 15 páginas. En las 15 páginas no se incluye el marco teórico, es decir, no se incluye la investigación que vamos a hacer acá. Esta va en anexos, ¿verdad? Y dice que el marco teórico puede ir en anexo. Y no hacer ninguna clasificación de metas por ámbitos de acción, los que vimos anteriormente, sino todas las clasificaciones que sean a largo, mediano o corto plazo. Y al menos 2 metas por cada plazo. Bueno, ahora te toca a ti desarrollar cada uno de estos pasos del proyecto de Nación y completarlo. Poco a poco voy a ir dando instrucciones
para poder elaborar nuestro proyecto de nación. Buen día.